del design thinking, ¿para qué nos sirve? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 384. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y la consolida a través de trabajo, constancia, creatividad, planificación, visión, en fin, muchísimas cosas en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De eso se trata el podcast que sacamos, ya saben, todos los días de lunes a viernes con contenido de valor, ¿no es cierto? Y hoy, ya saben, jueves, estamos trayendo también otro invitado sensacional, ya le voy a dar la palabra, pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que han escuchado esto del design thinking, pero que no saben qué es. Han escuchado, eso es interesante. ¿Será que lo puedo aplicar esto a mi negocio? ¿Será que esto me va a ayudar en algo? Pues hoy lo revisamos con nuestro invitado, así que nos tienen que acompañar hasta el final. Y también con esto terminamos la invitación, ¿no es cierto?, para que visiten la academia de katiaaman.com, el Netflix de los emprendedores, porque ahí vamos a poder ver, en lugar de películas, cursos online que te van a permitir guiarte en ese emprendimiento, ¿no es cierto? Los primeros pasos, esa introspección tan importante que debe ser el emprendedor para enfocarse en lo que realmente le apasiona, cómo utilizar herramientas de marketing digital para hacer crecer ese negocio, cómo crear tu propia página web, en fin, eso y muchísimos otros contenidos lo pueden acceder con una suscripción mensual, pueden acceder a todos, recuerden a todos, hoy por día vamos más de 18 cursos, así que realmente vale la pena echarle un vistazo, lo pueden a tomar cuando ustedes quieran, en la mañana, fines de semana, en la noche, en la madrugada, cuando ustedes deseen. Están 100% habilitados en la plataforma. Así que bueno, ahora sí, ya no les canso más, vamos con el invitado del día de hoy. Y es un invitado y querido amigo que tuve la oportunidad de conocer hace un par de semanas, que pudimos coincidir en un evento lanzado para motivar justamente a los emprendedores en Ibarra 2020, organizado por Mauricio Morillo. Y pues bueno, ahora le tengo el placer de invitarles a David Dávalos. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Hola, buenos días, Katia. Buenos días a todos tus escuchas y todos tus televidentes. Perfecto, gracias David, gracias por darte este espacio. David es profesor de la Universidad de San Francisco, especialista y da talleres y charlas para empresas en esto del design thinking, pero antes de que yo te presente, más bien quisiera que la audiencia sepa de tus propios labios quién es David Dávalos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy un emprendedor de nacimiento. Creo que soy esos tipos de emprendedores que siempre han perseguido su idea. Vivo de los emprendimientos. Ya algunos años, yo creo que más de 25 años dedicado al emprendimiento, pero adicionalmente he desarrollado algunos estudios en comunicación y negocios, tengo un doctorado, un par de maestrías y fundamentalmente estoy dedicado al tema de la investigación en la Universidad de San Francisco, en el tema de emprendimiento desde hace 16 años. Qué maravilla. Y hoy en día estamos dedicados un poco a difundir el tema de esta herramienta fabulosa que es el design thinking y hacer un análisis pormenorizado del día a día del emprendimiento en el Ecuador y todos sus bemoles, ¿no?, alrededor de esto. Perfecto, ya saben, entonces una persona que está aquí, que nos va a ayudar con toda la experiencia y ese bagaje de conocimientos de investigación sobre este tema. Y bueno, ahora le hemos traído para hablar justamente sobre el design thinking. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Wikipedia en base al design thinking? Que bueno, en realidad hablando es una frase en español, pero si la pasamos al inglés sería pues el pensamiento del diseño. Es decir, hace una referencia, ¿no es cierto?, a los procesos cognitivos, estratégicos y prácticos a través de este pensamiento del diseño. Pero lo importante de aquí del design thinking, y para eso está David aquí, para ayudarnos y dilucidar cómo podríamos aplicar el design thinking en los negocios. ¿Cómo podríamos nosotros utilizar esta herramienta, esta metodología para desarrollar este pensamiento innovador y esto aplicarlo en los negocios, mi querido David? Bueno, yo creo que deberíamos partir desde el inicio, ¿no es cierto? Yo creo que todo nuestro quehacer diario, toda nuestra vida está muy relacionada al diseño. De hecho, la taza en la que me estoy tomando este café en este momento
el cuadro que está a mis espaldas, la camisa que yo llevo, los lentes que utilizo, son parte o estuvieron en algún momento en papel y alrededor de eso hubo un proceso de validación y hubo un proceso de preelaboración, un prototipaje y finalmente vio a la luz como producto. Entonces, nosotros utilizamos muchas veces las herramientas de diseño sin saberlo. Y en este marco, el diseño ha tomado una importancia radical. Es tan importante el diseño como para dejarle solo a los diseñadores, decía uno de los expertos de Stanford, donde realmente nace esta metodología en los años 70, luego tomó mucha fuerza en los años 90, y básicamente es como tú decías al inicio, es conjugar el equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho de los cerebros. Ese lado emocional y el otro lado lógico, a través de herramientas de diseño que nos posibilite dos grandes cosas. La primera cosa es potenciar la idea de negocio, que yo creo en eso los ecuatorianos somos los número uno o número dos en el mundo. Así es. Expertos en emprendimiento. Y el número dos es solucionar todos aquellos problemas que tienen que ver fundamentalmente con el consumidor. Porque el design thinking está muy relacionado con la experiencia, con el diseño alrededor del ser humano. Y tiene que ver mucho también con el tema de la innovación. En un país en el que la innovación es casi cero, es muy importante el design thinking, porque el design thinking no solo que posibilita el concretar, fortalecer, diseñar ideas adecuadas y rentables de negocio, sino que también conjuga los otros dos elementos, que son el modelo comercial y el cómo hacerlo. Entonces, cuando tenemos estos tres grandes elementos, que es la necesidad, que es la fiabilidad y la factibilidad, tenemos como resultado lo que se llama y se conoce con el tan común nombre, ¿no es cierto?, escaso en el Ecuador, por supuesto, que es la innovación. La innovación. Qué interesante esto que nos has comentado, ¿no es cierto?, sobre cómo conectar, cómo potenciar de pronto algún negocio, un producto, una nueva idea del negocio, como tal, hablando desde empresa, para llegar a esas necesidades que tiene el cliente, que tiene el consumidor, que tiene el usuario final. Y claro, tú has llamado a una reflexión, que todo lo que tenemos a nuestro alcance, ya sea desde la vestimenta, la bisutería, los cuadros, en fin, todo lo que nosotros tenemos o que nos rodea, fueron producto de algún proceso de diseño anterior, ¿no es cierto?, por parte de alguien estuvo ahí. ¿Cómo podemos conseguir, y tú también has mencionado algo sumamente interesante, y es que acá en el Ecuador somos número uno para emprender, pero nos está faltando la innovación? Entonces, ¿cómo podemos articular, ¿no es cierto?, que esta metodología del design thinking, que ya no es nueva, sino que ya tiene su trayectoria, apoya, apalanque para que la innovación realmente llegue a las empresas, a los negocios pequeños, a los emprendimientos? ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione? Bueno, sí, realmente es muy compleja la pregunta que tú me acabas de hacer, porque tiene demasiadas aristas, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que, a lo menos en economías emergentes, en economías tercermundistas como las nuestras, en economías pobres como la nuestra, es muy difícil establecer realmente cuál es la fórmula para que exista innovación. Realmente yo estoy seguro que no existe la fórmula, pero sí existen ciertos caminos que identifican o que evidencian que llevarlos a cabo nos va a dar como resultado un sinnúmero de elementos que en conjunto podríamos decir que encontramos la innovación. Porque tiene que ver no solo con lo tecnológico, no solo tiene que ver con el modelo comercial, no solo tiene que ver con las necesidades, también tiene que ver con el tema de la cultura. Recién estuve analizando el informe de innovación del año pasado, el informe mundial de innovación del año pasado, y realmente por 9º año consecutivo Suiza va como número 1 de innovación en el mundo. Un país que tiene la dimensión de la provincia de Pichincha,
pero que sin embargo ha sabido capitalizar todos estos elementos, no solo económico, no solo de necesidad tan rica, han sido capaces de conjugar y ser los más innovadores del mundo, ¿no? Son tan innovadores, son más innovadores que nosotros en temas de cacao, por ejemplo, y ellos no tienen cacao. Entonces, bajo esa lógica, realmente yo creo que es un proceso harto complejo el definir cómo hacerlo, pero sí hay algunos elementos que sí deberíamos tomar en consideración. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El primero a tomar en consideración es el no copiar los modelos económicos, no copiar el negocio del vecino, porque realmente los ecuatorianos nos hemos vuelto unos artistas del copy-paste. Ese copy-paste que tiene que ver con todo un proceso. Si al panadero le va bien en el barrio, yo me pongo otra panadería, ¿no es cierto? Y somos tan copiones, ¿no es cierto?, que al final hemos roto modelos de negocios que en otros países históricamente han sido exitosos, como los food truck, por ejemplo. En el Ecuador, debería ser un caso de estudio, ¿no es cierto? Agotamos tanto el modelo, copiamos tanto el modelo, un modelo que debería ser considerado como una opción de comida de calidad y a buen precio para el consumidor, terminó siendo en un negocio caro, ¿no es cierto?, y poco atractivo para el consumidor. Se daña el mercado automáticamente por la demasiada competencia que existe, por tanta copia. O sea, pero una competencia que realmente no es tan competencia, porque uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador por la falta de innovación es justamente lo que acabas de mencionar, la falta de competencia. No hay competencia en el Ecuador. Por eso tenemos unos niveles de innovación muy bajos. Ya lo dice un informe del BID en el 2014, elaborado por Augusto de la Torre, un excelente economista, que ahora entiendo vive aquí en Ecuador. Él manifestaba claramente en el informe que su título lo dice todo. Muchas empresas, América Latina, muchas empresas, poca innovación. Y realmente el título lo dice todo. Hoy, ya casi en la tercera década del siglo XXI, todavía seguimos hablando de lo mismo, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, esto es un tema complejo, pero donde sí se pueden articular algunas cosas. Yo creo que la ley de emprendimiento, por ejemplo, es un gran paso, ¿no es cierto?, para el emprendimiento, no para la innovación. Porque si tú revisas la ley, nos dice un montón de cosas, trata de articular de alguna manera esa informalidad que existe alrededor del emprendimiento y devolverle un poco, encaminarle hacia la formalidad, que de cierto modo ayuda porque la institucionalización de todos estos procesos económicos son necesarios dentro de economías y de sociedades innovadoras. Pero hay que articular políticas de Estado, hay que articular procesos de infraestructura dedicados a la investigación y al desarrollo, hay que buscar fondos que sean mucho más accesibles a todas las empresas, universidades que se dediquen a la investigación y desarrollo, porque realmente la innovación no puede existir si no existe un proceso tecnológico muy agresivo. Y eso es una escasa presencia de ingenieros en las universidades. Y uno de los indicadores mundiales de la innovación es el número de ingenieros por cada 1,000 habitantes. Y todavía nosotros tenemos más abogados, más sociólogos. Entonces, todos esos elementos hacen que nos mantengamos un poco alejados de estos procesos de innovación y más bien seamos consumidores de esa innovación que nos llega a través de los celulares, a través de las plataformas, a través de lo que usamos, de lo que vestimos. Entonces, en este proceso, el design thinking viene un poco a ayudar a convertirse en una herramienta del siglo XXI para fortalecer y para diferenciar tu emprendimiento.
porque tú entiendes y tú sabes y eres muy conocedora de que el emprendimiento en el Ecuador es un emprendimiento de clara y evidente subsistencia, porque un emprendedor en el Ecuador no se hace porque quiere, sino porque básicamente Porque necesita. le obliga, porque le Exactamente. obliga las circunstancias, ¿no es cierto? Así es. Qué interesante lo que nos mencionas. Y bueno, tú has comentado algo sumamente práctico y es que se copia, ¿no es cierto? Entonces, para identificar o para contrarrestar este tema de estar copiando, de que falta justamente la innovación, que todavía estamos verdes en la parte macro que el gobierno implemente ciertas estructuras, la ley de emprendimiento, como lo has mencionado, también sí que es cierto que ayuda a formalizar un poco, a mejorar en algo el ambiente emprendedor. Pero yo también considero que, y para esto es este tema de hablar de esta metodología del design thinking, es, bueno, dejemos internamente, nosotros podemos hacer o crear cosas nuevas independientemente de lo que haga el gobierno. Ahora, si nosotros nos quitamos el tema de ya no copiar, a ver, mira lo que está a tu alrededor, pero no lo copies. ¿Qué deberíamos hacer? Ser muy observadores. ¿Qué ecosistemas debería una persona, una pequeña empresa que está montando su diseño, que está montando su negocio, está queriendo lanzar un producto, o una pyme que está queriendo innovar en algo diferente para seguir un crecimiento sostenible en el tiempo? ¿Cómo podríamos crear estos ambientes innovadores en las empresas? ¿Qué debo yo desde mi accionar hacer? Comenzar a investigar más, crear ambientes más creativos, salirme de la rutina. ¿Cómo puedo yo motivar esta innovación, motivar esta creación y evitar que las cosas se den solo por simple copia? Tienes una capacidad de hacer preguntas complejas impresionantes, ¿no? Pero la verdad es que te voy a decir que yo tengo dos visiones al respecto. Okay. La primera es sobre el tema de los emprendimientos de oportunidad. Ese emprendimiento que nace en las personas que no necesitan subsistir a través de su negogo, sino que que lo lo hacen quieren hacer como porque lo quieren hacer. implementar como un paso a tener empresa, claro. Ok. A ellos sí yo les recomiendo utilizar más las herramientas que tenemos ahora en el siglo XXI, como Design Thinking, por ejemplo, porque el Design Thinking es el diseño centrado en el ser humano, es el diseño centrado en las necesidades del individuo. Y para esto se cumplen tres grandes fases. Una gran fase que se llama enfatizar, que es el proceso de inmersión de información sobre el entorno que rodea a nuestro cliente, a nuestra necesidad o problema. Es decir, conocer bien lo que está pasando con ese cliente. ¿Qué es lo que le duele? Lo que diríamos dentro de marketing, elaborar bien tu avatar del cliente, ¿no es cierto? Conocerle bien qué le duele, qué aspira, qué mira, qué observa, dónde está. Exactamente, dónde pasa, hacer mapas de empatía, encuestas de observación, seguimiento, todo lo que te permita entenderlo a él y conocerlo plenamente. No te olvides que la base de todo este proceso es entender bien la necesidad, pero para entender la necesidad o el problema que afecta al individuo en cuestión, hay que conocerlo. O sea, investigar. Conocerlo a profundidad. Pero por supuesto, son herramientas de investigación. Perfecto. De primero, de segundo nivel. Excelente. ¿Qué más? Entonces, en este proceso de investigación, al final de toda esta data, porque hoy tenemos tantas herramientas para utilizar y para entender el comportamiento de las personas, al final de este proceso terminas formulando o definiendo el problema o la necesidad. Ok. Este viene a ser, unos dicen que es la segunda parte del design thinking, yo le veo como una subfase de la primera fase, que es un proceso de entendimiento. Donde se elabora ya una hipótesis, donde ya se describe como yo donde lo veo. Ya describes, exactamente, ya describes la antigua hipótesis, ¿no? Un poco resulta así porque realmente la hipótesis la utilizamos ya en la segunda fase, que es la segunda fase, que es el proceso de idear. Ok. ¿Cómo hacemos? Porque esta famosa frase, hay una matriz muy interesante en thinking, que es, ¿cómo haría yo para solucionar tus problemas, Katia? ¿No es cierto? Claro. Esa es la fase. ¿Cómo yo haría para solucionar mis problemas o el problema de Juan Pihuave
que es mi ejemplo icónico en la Universidad de San Francisco, ¿Ya? es cómo entender, cómo haríamos nosotros desde la posición de consultores, desde la posición de emprendedores, de empresarios, cómo haríamos nosotros para solucionar el problema que nos está preocupando. Porque Ok, esta pregunta es muy importante. El ok, por qué, el cómo hacer, yo creo que es la base de todo ese proceso ok, creativo, donde aquí juega mucho la capacidad que tienes tú de imaginar soluciones. ok. Entonces, cuando Ahí va la cuando creatividad ya de no la encuentras imaginación. una respuesta más adecuada, exactamente, cuando ya no encuentras una solución que supere a la anterior, yo creo que has encontrado la respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada es el proceso de ideación. Es la tercera fase del proceso del design thinking. Y viene la tercera fase, que es el proceso de cómo llevo a la realidad esa idea, esa solución al problema que he identificado. Y eso ¿Ya? se llama la fase de prototyping, el prototipo. El prototipo. Elaborar, yo voy a elaborar un producto mínimo viable, primero de esta Ok. taza que la tengo aquí, Ujú. luego la voy a testear, es decir, voy a hacer grupos focales, voy a hacer encuestas, voy a darle la oportunidad que el futuro cliente pueda interactuar con mi solución y me haga entender qué le parece mi solución. ¿Qué le parece? Claro. Y a Ir través de estos testeando. feedbacks, Ujú. así es, a Claro, través y de es este importante. feedback, al Ujú. final tienes un producto final. Ok, qué maravilla. ¿Qué pasaría? Me imagino que porque es propio del proceso innovador, del proceso de emprendimiento, que después de pronto de hacer esto, ¿no es cierto? Este proceso, comienzo a investigar, hago lo del cliente, investigo todo lo que él necesita, me hago la pregunta, ¿cómo le puedo ayudar? Comienzo a hacer la ideación que tú decías sobre el tema de la taza. A ver, esta taza yo enfoco es una taza grande para tomarse un rico café, está enfocada para los ejecutivos que se van a tomar su taza, en fin. Al final, testeo, lanzo, hago esto y no funciona. Puede ser que no funcione. Esto seguramente pasa. ¿Cómo podemos reformular? Más bien debería hacer. Hay que hacer el mismo proceso de validar si en qué nos fallamos. Bueno, aquí hay algunas cosas. Ay, primero, si haces todas las fases del design thinking, nunca vas a tener un producto que falle, porque tú has hecho todo un proceso adecuado que responde a las necesidades y a mejorar la experiencia del individuo, de tu cliente. Ok. Lo interesante de este proceso es que por cualquier otra razón que pueda afectar el modelo de negocios, puede ser un fracaso, Uh-huh. comercialmente hablando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la versatilidad de esta herramienta? Es que puedes volver a cualquier fase de Fase. cualquier Uh-huh. instancia. Me explico. Yo tengo la idea, entonces lo que hago es, entro en el proceso de ideación propiamente dicho, y de ahí me voy al proceso de entendimiento o viceversa, me voy directamente al proceso del modelo de negocio y lo único que hago es, hago el prototipo, luego del prototipo testeo y luego del proceso de testeo comunico. ¿No es cierto? Que el comunicar, que es la última fase del design thinking, viene a ser todo el modelo comercial, ¿no es cierto? Cómo posiciono en la mente del consumidor, casi cometo un error al decir que se posiciona en el mercado y realmente no hay tal posicionamiento en el mercado, ¿no es cierto? Es un posicionamiento en la mente del consumidor con un concepto determinado, que es el Ok. resultado de este tipo de herramientas como son el design thinking. Bueno, en realidad la metodología, como tú dices, es flexible para poder retomar en algunos campos. Porque, bueno, si bien es cierto, tú dices la metodología, aplicando la metodología, no debería haber fracasos, pero resulta que quienes elaboran la metodología, pues somos seres humanos y que posiblemente creemos que hemos desarrollado la idea, hemos elaborado el prototipo para solucionar ese malestar, esa necesidad del cliente y resulta que el cliente no lo quiere. O, por ejemplo, ¿cómo nos ayudaría el design thinking? Hay ejemplos claros, por ejemplo, de Apple, que ha sacado o que sacaron en su tiempo cosas que en ese momento la gente
no conocía y no sabía que necesitaba. Entonces, ¿cómo aplico yo el design thinking para hacer un pensamiento disruptivo y lanzarme con cosas completamente innovadoras que de pronto van a cambiar la forma de actuar de la gente o la forma de ver la gente? Porque esto en el ejemplo de la música, antes la música se imprimía, pero ahora la música te la puedes descargar por Spotify, por el mismo iTunes, en fin, ¿cómo poder ir más allá, no solo de enfocarse en la necesidad, como decía, que estos productos no han sido producto de la necesidad, sino fueron de la mente brillante y disruptiva de pensar que se puede ir más allá, cosas, es como romper patrones. ¿Nos ayuda para esto también el design thinking? Bien, vuelvo a insistir, tienes una capacidad de hacer unas preguntas súper complejas y realmente así es. Tienes toda la razón. Has mencionado dos cosas y queda pendiente el siguiente punto, el tema de emprendimiento. Pero voy a contestar. El tema de la design thinking, ahora que tú mencionas muy bien el tema de empresas como Apple, ¿no es cierto? Que tuvieron un propósito al final del día, ¿no es cierto? El propósito de Apple fue entregar una computadora a todos los hogares de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y al final tuvieron la mágica idea de concentrar en un solo case, ¿no es cierto? Pantalla, teclado y disco duro. ¿No es cierto? Porque antes eran todos unos fenómenos de esas computadoras. Y el resultado es el que tienen. Yo sí me acuerdo mucho sobre el lanzamiento del iPod. El iPod, cuando se lanzó el iPod, realmente fue un tema extremadamente revolucionario, porque no solo quedaba para siempre muerto el CD, ¿no es cierto?, sino que se creaba una nueva era de la música digital. Y ese concepto de poder llevar en un dispositivo de 5 centímetros por 2, 1000, 2000 canciones, era realmente abrumador. O sea, te colocaba en el siglo XXV. Sin embargo, de lo cual los procesos de invención y de diseño son tan rápidos, son tan violentos. Vivimos en un mundo de entornos altamente dinámicos y mutantes y cambiantes, ¿no? Se habla mucho ahora de entornos líquidos. Cambió tanto que ni Apple vio que su modelo de música digital quedaría muy pronto en desuso cuando se presentan la opción de que puedas tener toda la música de la historia de la humanidad por solo $6.99. ¿No es cierto? Es así como ahora tenemos plataformas tan exitosas como el mismo Apple, que un poco ha reaccionado tarde al mercado, porque Exacto. yo no dejaría, por ejemplo, Spotify. Spotify le está liderando en esa área. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque fueron los primeros, porque han dado un producto de consistencia, porque permanentemente están haciendo el feedback con su consumidor. Claro. Y es el poder Entonces, de los memberships ahí también. Por supuesto, pero sin embargo, de lo cual, para cerrar esta parte, aquí se evidencia claramente que si haces un seguimiento adecuado a las necesidades de tu sujeto, del individuo con el que vas a proponer la solución, los resultados son evidentemente exitosos. Positivos. Ok. Qué interesante. Pero para terminar la idea, dime, claro, dime. No, tranquilo, dile. La dile. idea sobre el otro emprendimiento, porque hablamos del emprendimiento, de ese emprendimiento que no es el de necesidad. Ok. ¿No es cierto? Cuando hablábamos del emprendimiento que es aquel emprendimiento que puede ayudarte a hacer otras cosas y que quieres hacer empresa. Pero existe otro emprendimiento que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el Ecuador, es que estamos mirando el lado equivocado, no sé si equivocado, pero no es el único lado que deberíamos mirar en temas de emprendedor, sobre todo para los emprendedores de subsistencia, para ese emprendedor que necesita comer porque no tiene empleo o porque necesita dedicarse a alguna cosa porque no tiene la formación adecuada suficiente.
Entonces, yo sí creo que deberíamos pensar en ese otro tipo de emprendimiento que lo he llamado emprendimiento transformacional. Yo conversaba con mi hijo el otro día sobre los temas de emprendimiento. Mi hijo estudia en los Estados Unidos y discutíamos sobre el tema de qué hacer, cómo hacerlo. ¿Qué hacer? Y realmente yo Ajá. le decía que, yendo un poco más allá de la innovación social, ¿no? Porque realmente hay un elemento que tiene que ver con lo social y la innovación, que es ese proceso de devolver a aquellas personas que han caído de los círculos, de, entre comillas, de prosperidad. Entendamos a esta gente que no tiene lo suficiente para vivir, que no tiene la suficiente educación, que es mal vista por el color de su piel, etcétera, etcétera. ¿Cómo realizamos procesos de emprendimiento que transformen, no solo devolviéndoles a estas personas a los círculos de prosperidad en el que todos queremos estar, sino que transformamos todos los elementos y a todos los actores alrededor de ellos? No estoy hablando de ninguna política comunista, estoy hablando de emprendimiento transformacional, un nuevo tipo de emprendimiento con un propósito. No solo el propósito de hacer dinero, porque si bien el dinero es muy importante, es la energía que mueve estas economías y estas sociedades actuales, pero estamos viendo que en países pobres como los nuestros, ¿no es cierto?, muy pocas personas van a poder hacer. De hecho, las estadísticas demuestran que solo una de cada 100 empresas cumplen 10 años en el Ecuador. Entonces yo Claro. digo, ¿no será hora de pensar en otro tipo de emprendimiento? En un emprendimiento que te dé dinero, pero que también transforme tu calidad de vida, tus relaciones sociales, tus relaciones económicas, tus relaciones familiares, porque tenemos grandes problemas derivados de esa falta de conexión familiar, ¿no? La Claro. violencia intrafamiliar, bueno, el alcoholismo, las ¿Y cuál drogas, sería etcétera, tu etcétera. criterio, Bueno, mi esa es querido una David? propuesta, ¿no? Claro, pero ¿cuál sería tu criterio, David, de estas personas que efectivamente están emprendiendo por necesidad, que de pronto no tienen los recursos, no tienen acceso a muchas cosas, lo hacen porque necesitan comer, que de pronto son mal vistos incluso por su etnia, no tienen acceso a la tecnología? ¿Qué podríamos decir a estas personas? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Tendría que aquí articularse algo macro a nivel de gobierno o estas personas sí pueden dar un primer paso? El problema siempre con los políticos y con la gente de gobierno, particularmente en economías pobres y corruptas como la nuestra, es la falta de visión de los ejecutivos públicos. No de todos, pero sí de la gran mayoría, Ujú. que están de paso solo por cumplir agendas propias y usualmente para utilizar y mal utilizar los Claro. fondos de todos nosotros, Ok. ¿cierto? Sí. Pero yo sí creo, y estoy claro, y creo que soy muy optimista al decir que yo creo que el siguiente paso, el siguiente nivel para este tipo de emprendimiento de subsistencia es el actuar en emprendimientos comunitarios, en esos Ok. emprendimientos que tenemos más de un ejemplo de éxito en el Ecuador, ¿no es cierto? A alguien siempre se le ha ocurrido el que si todos hacen quesos, ¿por qué no hacemos una quesera grande? ¿No es cierto? Para eso tenemos alguna empresa que no voy a mencionar el nombre y que es muy Puedes famosa, hacerlo, claro. pero vinieron unos señores españoles, ¿no es cierto? Y han demostrado que sí se puede hacer. Entonces, realmente, yo creo que en economías como la nuestra, en economías que todavía estamos anclados al monocultivo, anclados a la explotación de recursos naturales, cuya previsión hace ver que de petroleros nos vamos a convertir en mineros y nuestras generaciones muy poco van a poder entender de lo que son procesos industriales o economías de la cuarta era industrial. Sí considero que los procesos de emprendimiento comunitario con propósito podría ser una alternativa muy válida, podrían ser quizás la solución que la economía ecuatoriana necesita. Bajo esa lógica, yo sí aspiro y voy a dedicar todos mis esfuerzos para trabajar sobre procesos de innovación social enfocados en emprendimientos con propósito comunitario. Porque al final, me acuerdo hace unos 2 años, entrevisté, le llevamos a la universidad
a un señor que tenía un carrito de jugos de naranja. También tuvimos el famoso boom de los jugos de naranja en Claro. Quito, ¿no? Esos emprendimientos súper innovadores en ese Sí, al aspecto. primero, y teníamos el señor de los jugos de naranjas, vino con su familia, con su coche, y nos vendió ese día 80 jugos de naranja. Qué Y él maravilla. nos decía dos cosas. Primero, que su público no son los estudiantes de la Universidad de San Francisco. Claro. ¿Por qué? Porque tienen el estigma de que el jugo que él prepara no cumple No con las está normas sanitarias. sanitarias adecuadas. Ok. Dos, que él está ahí en ese puesto vendiendo jugo de naranja porque no tiene trabajo desde hace 5 años. Y porque básicamente tiene un proceso de obligación familiar, porque tenía una familia grande de 6 miembros, incluyendo a su madre, Claro. y que realmente lo que él necesitaba y que nunca lo recibió era esa ayuda, ese entendimiento por parte de las autoridades de toda su cadena de valor, porque era un sufrimiento, además de, imagínate, economía pobre, no trabajo, se pone un emprendimiento pobre, un emprendimiento de menos de $300, y al final tenía que hacer toda una historia de trágica. Se levantaba a las 3 de la mañana, tenía que alquilar un auto para ver las naranjas, traía las naranjas, lavaba, como no tenía auto, volvía a alquilar otro auto, o sea, y al final ganaba $50 diarios, $50. que tenía que volverlos a invertir porque si no, no tenía naranjas al día siguiente. Entonces, a eso me refiero cuando estoy diciendo, ¿qué hubiera pasado si en vez de que él solo actúe de esa manera, se juntaban los 10 vendedores de naranjas de Cumbayá? Ya no compraban 2 quintales, compraban 30 quintales. Tenían poder de Por tanto, adquisición. su relación con los productores iba a ser diferente. A lo mejor ya podían comprarse una camioneta y podían, ¿sí me entiendes? O sea, hubiera sido no tan trágica porque el La unión hace resultado la final fuerza, es el es dicho, lo ¿no? que se evidenció. Sí, y al final el señor desapareció y ahora quedan muy pocos vendedores de jugos de naranja. Otro modelo más de los que copiamos, saturamos y los hacemos desaparecer. Qué interesante, mi querido David. Bueno, siempre nos apasiona estos temas de emprendimiento y has abordado de manera muy práctica estos emprendimientos evidentes de nuestra realidad propia de acá de Ecuador y muy seguramente de América Latina. En todo caso, nos quedamos con estos valiosos tips que nos has dado justamente de cómo generar design thinking en nuestras empresas, cómo no copiar, cómo estar en constante creatividad, cómo empezar con esta indagación propia, pensar en ese consumidor, cómo yo soluciono sus problemas en base a esto y a través de ello ideo un nuevo proyecto, un nuevo servicio, un nuevo producto disruptivo para poder servir esas necesidades y pues estar en constante, que diríamos, retroalimentación si algo no funciona, si después de esto del prototipaje y la comunicación algo no funciona, pues revisar en qué nos jalamos. Pero esto, bueno, para las empresas que de alguna manera lo pueden hacer. Y felicitándote por ese compromiso que tú quieres y cuenta conmigo también, ya lo hemos hablado, de hecho, aparte de cámaras, de este compromiso de poder empoderar, ¿no es cierto?, a las personas, a las sociedades, a las comunidades pobres, de que a través de la unión, a través de pensar en que solo yo quiero salir, sino que más bien toda la comunidad puede salir a través de hacer una idea y enfocar todos los esfuerzos. Por eso, como te decía, la unión hace la fuerza y poder crear un emprendimiento que sostenga a estas comunidades, a mucha gente que no tiene la capacidad de pronto de ir a la universidad, de capacitarse. Incluso por esto he lanzado esta academia y por esto este podcast, que puede llegar a muchas personas entregando contenido de calidad. Una academia, por ejemplo, que a través de una suscripción muy módica puedes acceder a cursos de alto nivel para poder emprender. Son ciertas propuestas que se están dando hoy por hoy acá en el Ecuador que sí se puede hacer. Entonces, nos quedamos con esta idea de que uniendo fuerzas se puede conseguir de que sí podemos salir de ser un país tercermundista. Y pues bueno, estamos ya
para variar, siempre se nos quedan cortos los tiempos dentro de las entrevistas. Nos enriquecemos muchísimo con ellas, hemos aprendido muchísimo de ti, mi querido David, mil gracias. Y ya para terminar, ¿dónde la gente puede conseguirte, contactarte para tus consultorías, tus asesorías dentro de estos de Design Thinking y todo lo que tenga que ver con el emprendimiento? Gracias, Katia, por todo lo que dijiste. Me gustaría terminar con un tema muy importante y es el tema de la disrupción. Es un tema que quedó colgado y que me parece muy importante, lo he mencionado varias veces, y yo creo que esa es otra de las grandes herramientas. Como el Design Thinking existe para solucionar y para ayudarte en el proceso, los procesos de disrupción creo que son los llamados en el siglo XXI. Si no eres disruptivo, si no eres capaz de no pensar linealmente, sino romper el molde y empezar a crear cosas nuevas, no estamos en nada. Yo creo que la lógica de la disrupción es la lógica que va a primar y que prima ya en el siglo XXI y primará con seguridad en el siglo XXII. Claro que sí. Yo estoy en Facebook como Bitium Energy Ecuador. ¿Ya? Mi correo electrónico es dadavalos@yahoo.com. Mi celular es el 099-872-8150. Un gusto. Perfecto. Excelente, eso te voy a pedir por favor que me envíes todos los enlaces para adjuntarlos en las notas del programa para las personas que de pronto no escucharon y quieren ver, va a quedar todo registrado y puedan comunicarse con David, un experto en Design Thinking y todos estos procesos disruptivos para poder emprender. En todo caso, mil gracias, mi querido David, por tu tiempo, por estos consejos valiosos que nos has dado. Nos quedamos con esto de que pensamiento disruptivo va a conseguir empoderarnos y hacer cosas diferentes, no copiar es del tema. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. También por suscribirse a los cursos, ya saben, échenle un vistazo que también desde ahí estamos empoderando a los emprendedores para que con conocimiento puedan menorar o disminuir, si vale el término, en el riesgo. En todo caso, mil gracias. Nos vemos y nos escuchamos, ya saben, el día de mañana, viernes, terminando la semana, con el segmento de Equilibrio Emprendedor. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido David. Gracias, Katia. Gracias. Buen día.